Episodio 1. El sabor del misterio. Dicen que el vino del altar solo debe tocar los labios del sacerdote. Pero aquella noche, cuando el silencio llenó el convento y las sombras se alargaron como plegarias caídas, yo sentí que Dios me observaba desde el interior de la copa. Era un vino oscuro, espeso, que olía a tierra húmeda y a pecado. Nadie sabía de dónde venía, solo que había sido un obsequio del Vaticano. La abadesa lo guardaba en una pequeña caja dorada, bajo llave, y advertía que era sagrado. Yo, Sor Elena, nunca había desobedecido, pero aquella noche, mientras preparaba el altar para la misa del amanecer, vi como una gota de ese vino se deslizaba por el cáliz y caía sobre mis dedos. Era cálida, era viva. Instintivamente la llevé a mis labios. Y entonces escuché una voz que no venía del claustro ni del viento. Una voz que nació dentro de mí como un susurro en la lengua. ¿Tienes sed, Elena? La verdad no está en el agua, sino en el vino. El mundo se detuvo. Las velas titilaron como si temieran respirar. En el reflejo del cáliz vi mi propio rostro, pero los ojos no eran míos. Eran de alguien que sonreía con ternura, alguien que parecía conocerme desde antes de mis votos. Me aparté temblando, pero el sabor cejía en mi boca, dulce y cruel a la vez. Era el sabor de algo prohibido, de algo que despertaba el cuerpo, mientras el alma pedía perdón. Recé 1, 2, 100 veces. Pero cada Ave María hacía que el eco de aquella voz regresara, más clara, más cercana. Bébeme, solo una vez más, y te mostraré lo que los santos esconden. Mis manos no obedecieron a mi mente. Tomé el cáliz, lo levanté, y en ese instante, la figura del Cristo crucificado en la pared pareció moverse. Sus labios se entreabrieron, y un hilo de vino oscuro descendió desde su boca hasta el altar. El cáliz vibró entre mis dedos. El aire se llenó de un perfume metálico y dulce, como si el pecado tuviera aroma. Cerré los ojos, bebí, el vino ardió, y dentro de mí, una voz femenina profunda, antigua, murmuró con compasión y deseo: bienvenida, hija mía. Has probado la verdad, y ya no podrás olvidarla. Las campanas sonaron 3 veces, aunque nadie estaba en la torre, y yo supe, con certeza, que mi alma ya no me pertenecía. Episodio 2. El espejo. En la sacristía. Desde aquella noche, el vino no solo habitaba en mi boca, sino en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, lo sentía fluir por mis venas, tibio, ardiente, como si mi sangre hubiera sido reemplazada por algo divino, o maldito. Esa madrugada, la abadesa me envió a limpiar la sacristía. Era un lugar que casi nadie visitaba, lleno de objetos viejos, crucifijos rotos y el gran espejo que, según decían, había pertenecido a una condesa pecadora convertida en monja. Ninguna de nosotras se atrevía a mirarlo demasiado tiempo, pero yo no pude evitarlo. Mientras pasaba el paño sobre su superficie, el reflejo devolvió algo que no era mi rostro. Era yo y no era yo. Mis ojos tenían un brillo distinto, mis labios estaban entreabiertos como si rezaran en silencio. Y detrás de mí, en el reflejo, las velas ardían, aunque en la realidad estaban apagadas. ¿Quién eres?, susurré, y el reflejo sonrió. Una sonrisa lenta, profunda, que no pertenecía a ninguna santa. Soy lo que despiertas cuando el vino toca tu alma, dijo una voz baja, tan cercana que creí sentir su aliento en mi cuello. Soy la otra tú, la que recuerda lo que Dios quiso olvidar. Retrocedí, pero el espejo me siguió. Mi reflejo avanzó hacia mí como si la superficie fuera agua. Podía sentir el olor del vino, dulce y espeso, escapando del vidrio. No tengas miedo, Elena susurró. Lo que bebes no es pecado, es revelación. ¿Acaso no sientes placer cuando rezas? ¿No tiemblas cuando Él te mira desde la cruz? Intenté persignarme, pero mis dedos se negaron. El reflejo colocó su mano sobre el cristal y del punto donde tocó comenzó a brotar una mancha roja. Era vino que goteaba al suelo, gota tras gota, como si el espejo sangrara. Caí de rodillas. El aire se volvió denso y el silencio del convento fue reemplazado por un coro lejano, un canto de voces femeninas que parecía venir desde el fondo de la tierra. Cada nota me atravesaba el pecho, llenándome de miedo y deseo al mismo tiempo. Bébelo otra vez, me ordenó la voz del reflejo. Cada sorbo te llevará más cerca de la verdad. ¿Y si pierdo mi alma?, pregunté. El reflejo rió con un eco que hizo temblar las paredes. Entonces habrás encontrado lo que todos los santos buscan. Adiós. Desnudo de mentiras. La mancha del vino se extendió hasta cubrir todo el espejo. Y antes de desmayarme, vi una última imagen, mis propios ojos reflejados, brillando de un rojo oscuro. No era solo mi reflejo, era alguien que vivía en mí. Alguien que acababa de despertar. Episodio 3. El vino que arde en la lengua. Aquella noche, mi lengua aún temblaba con el recuerdo del vino. No era sed, era ansia. Una necesidad que quemaba desde adentro, como si cada palabra que pronunciaba quisiera transformarse en una plegaria erótica hacia lo divino. Intenté rezar, pero los rezos sabían a vino, y el vino sabía a verdad. El amanecer llegó envuelto en una neblina roja. Las campanas del convento no sonaron, y en su lugar, escuché un murmullo que se deslizaba por las paredes. Elena.
Elena, ¿por qué me temes si ya me llevas dentro? El aire estaba impregnado con el aroma de las uvas y la sangre. Bajé al refectorio buscando agua, pero el cántaro estaba vacío. Solo había una copa, sobre la mesa, esperando. Dentro, el mismo vino oscuro que había probado la noche anterior. Mi cuerpo tembló. Mis manos no querían, pero mis labios sí. Cuando bebí, sentí un ardor recorrerme la garganta, bajando hasta el pecho, donde algo comenzó a latir con una fuerza nueva. Era como si un corazón ajeno más antiguo, más sabio, empezara a latir dentro del mío. Y entonces lo vi el padre Lorenzo, de pie en el umbral, con su sotana negra y los ojos cubiertos por una sombra. No dijo nada al principio, solo observó la copa entre mis manos, y su voz salió ronca, casi humana: ese vino no era para ti. Ya lo sé, padre, respondí sin reconocer mi propia voz. Pero él me habló. El sacerdote se acercó lentamente. Sus dedos tocaron el cáliz y sus pupilas se dilataron como si hubieran reconocido algo temido. ¿Qué escuchaste?, preguntó con una promesa. El vino ardía aún en mi lengua. Me dijo que el conocimiento es un fuego y que quien lo bebe deja de ser esclavo del silencio. Lorenzo retrocedió, alarmado. No repitas esas palabras, susurró. Son las mismas que dijo Sor Lucía antes de perder la razón. Sor Lucía, una monja desaparecida años atrás, cuyo nombre estaba prohibido pronunciar. El rumor decía que había intentado convertir el agua bendita en vino, que había oído voces, y que había desaparecido durante un eclipse, dejando solo una copa vacía. El padre hizo la señal de la cruz, pero su mano temblaba. No bebas más. Ese vino no es de Dios, es del cuerpo del ángel caído. Sus palabras me atravesaron, pero algo en mí sonrió, porque, en el fondo, ya no sabía si quería apartarme del mal o fundirme en él. Esa noche, cuando recé frente al crucifijo, noté algo imposible. Los labios de Cristo estaban manchados de vino. Y al cerrar los ojos, oí su voz, dulce y terrible: Elena, tú no bebes de mí, yo bebo de ti. Episodio 4. El canto de las copas. Las noches se habían vuelto más largas desde que el vino habló por primera vez. Ya no sabía si dormía o si soñaba despierta. Las otras monjas decían que el aire del convento estaba cambiando, que las velas tardaban más en apagarse y que el incienso olía distinto, más dulce, más humano, pero nadie mencionaba las copas. Nadie, excepto yo. Todo comenzó al anochecer, cuando el silencio se hizo tan espeso que podía oír el crujido de los muros antiguos. De pronto, el sonido llegó, un leve tintineo, como si una mano invisible rozara el borde de las copas del altar. Tin, tin, tin. Una melodía que no era música ni ruido, sino algo entre ambos. El vino cantaba. Me acerqué con miedo y fascinación. Las copas vibraban solas, sus bordes brillaban como si dentro ardiera un pequeño sol. Cada nota me atravesaba la piel, bajando hasta el pecho, donde el corazón me golpeaba con fuerza. No pude resistir. Extendí la mano y toqué una. En el instante en que mis dedos rozaron el cristal, escuché un coro de voces femeninas. Eran suaves, pero desgarradoras. Cantaban en una lengua que no conocía y sin embargo la comprendí. Decían: el vino recuerda, el vino elige, el vino despierta. El cáliz se elevó solo, flotando frente a mí. Las otras copas lo siguieron, formando un círculo luminoso en el aire. El reflejo de la luna atravesaba los vitrales y convertía el altar en un espejo líquido. Dentro de ese espejo vi una figura de piedra, una estatua, una mujer con un rostro cubierto por velo y una herida abierta en el pecho. De esa herida brotaba vino, y cada gota que caía se transformaba en una nota del canto. Caí de rodillas, temblando. Sabía que estaba frente a algo que no debía existir. Una presencia antigua, mezclada con el deseo y la fe. ¿Quién eres?, murmuré casi sin voz. El canto se detuvo. Por un instante, todo quedó en un silencio absoluto. Y entonces, desde el altar, una voz resonó, ni humana ni divina. Soy la madre del silencio. Y tú, Elena, has abierto mi garganta. El suelo vibró. Las copas cayeron, pero no se rompieron. El vino se deslizó entre las grietas del mármol, formando símbolos que no reconocí, aunque mi alma pareció recordarlos. Las puertas del convento se cerraron solas. Las campanas sonaron sin manos que las tocaran, y una brisa helada me susurró al oído: el vino no te pertenece, tú le perteneces a él. Esa noche, dormí con el sabor metálico en la boca y el canto aún resonando en mi pecho. Y supe que, cada vez que el viento soplara entre las piedras del convento, las copas volverían a cantar, hasta que alguien bebiera otra vez. Episodio 5. La estatua que sangraba vino. Esa noche no dormí. El canto de las copas seguía vibrando dentro de mí, como un eco enterrado bajo la piel. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de piedra de aquella mujer del altar, su herida abierta, su silencio que gritaba. Cuando el amanecer apenas tocó los vitrales del convento, bajé sola a la capilla. El aire era espeso, impregnado de un olor a hierro y a flores marchitas. El altar seguía cubierto de vino seco, pero la estatua no estaba. En su lugar, una huella oscura marcaba el suelo, como si algo pesado hubiera caminado hasta la bodega subterránea.
no debía ir allí. Era el único lugar prohibido donde se guardaban los vinos para la comunión y los objetos antiguos que nadie usaba desde hacía siglos. Pero algo o alguien me llamó. Una voz dulce, femenina, que susurraba mi nombre entre las sombras: Elena, ven. Estoy esperándote. Descendí por las escaleras de piedra con una vela temblorosa. Cada paso hacía crujir los huesos del silencio. Cuando llegué al fondo, la encontré, la estatua. De pie frente a un altar improvisado, su piedra ya no era gris. Brillaba con una luz húmeda, tibia, como piel humana. Y del corte en su pecho emanaba vino, gota a gota, cayendo sobre un cáliz de oro. No podía respirar, no de miedo, sino de algo más profundo. De una mezcla de fe y deseo, extendí la mano y toqué su hombro. La piedra estaba viva. Un pulso lento, antiguo, latía bajo mis dedos. De repente, los ojos de la estatua se abrieron. No eran ojos, sino pozos de vino líquido. Y su voz, la misma que había escuchado en el espejo, habló desde adentro de mí: cada sorbo que bebes es un recuerdo que regresa. Yo fui la primera, la que ofreció su cuerpo para sellar el pacto entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué pacto?, susurré, aunque mi voz ya no me pertenecía. Que el vino llevaría dentro de sí la voz de los caídos. Que aquel que lo probara conocería la verdad oculta bajo los rezos. La estatua inclinó el rostro hacia mí. Una gota de su vino cayó sobre mis labios. Y en ese instante, las paredes del convento desaparecieron. Vi campos cubiertos de uvas negras que lloraban sangre. Vi monjas con alas de vidrio cantando bajo la luna. Vi un ángel, hermoso y roto, que ofrecía su corazón como copa. Y luego, silencio. Cuando desperté, estaba sola. La estatua había vuelto a ser piedra, fría e inmóvil, pero el cáliz seguía lleno, y dentro del vino flotaba algo, una pequeña pluma, roja como el pecado. La guardé junto a mi pecho, y al hacerlo, sentí un latido. No era el mío. Episodio 6. La mujer del vino. El sol no tocó el convento esa mañana. Una neblina densa lo cubría todo, como si el cielo hubiera olvidado su luz. Yo caminaba con la pluma roja escondida en el pecho, sintiendo su calor bajo el hábito. Cada paso que daba, la oía susurrar, no con palabras, sino con una respiración antigua, femenina, paciente. Esa voz no era la del demonio. Era más dulce, más cercana, como si me conociera desde antes de nacer. Por la tarde, mientras rezábamos en el coro, una de las hermanas cayó de rodillas y gritó. Sus ojos estaban en blanco, su boca sangraba vino, y entre sus labios, una frase escapó con un tono que no era humano: ella viene. La madre del silencio se despierta. La abadesa ordenó encerrar a todas, pero yo no podía quedarme quieta. Esa noche bajé de nuevo a la bodega, guiada por el mismo aroma a uva y fuego. La estatua me esperaba, solo que ya no era piedra, tenía piel. Cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Sus labios, rojos como el vino derramado, se movían sin emitir sonido. Y sin embargo, la escuché dentro de mi cabeza: no temas, Elena, no soy tu enemiga. Soy lo que las oraciones intentaron callar. Su voz era un temblor en mi pecho. Cada palabra suya hacía vibrar el aire, las paredes, mi respiración. ¿Eres un ángel?, pregunté. Ella sonrió y sus ojos se iluminaron con un brillo carmesí. Fui uno, hasta que amé demasiado. Se acercó lentamente. Su perfume era una mezcla de incienso y vino dulce, de altar y de deseo. Cada paso suyo dejaba huellas líquidas en el suelo. Los hombres me llamaron la tentación, pero yo solo ofrecí conocimiento. El vino era mi ofrenda, la promesa de recordar lo que el cielo quiso borrar. Y tú, Elena, tú eres mi elegida. Quise negar, pero mis labios no obedecieron. La pluma bajo mi hábito ardía como fuego. Ella levantó su mano y la colocó sobre mi pecho. Esa pluma fue mía. Nació de mi corazón cuando aún tenía alas. Ahora latenti, la habitación se llenó de un murmullo suave, casi un canto. Las botellas de vino comenzaron a temblar, a estallar, derramando líquido rojo sobre el suelo. Cada gota formaba símbolos antiguos, brillantes como sangre viva. ¿Por qué yo?, dije entre lágrimas. Porque tú crees en Dios, pero también en la belleza del pecado. Y solo quien acepta ambos puede oír mi verdad. Sus labios rozaron mi frente, y por un instante sentí que el mundo desaparecía, el convento, el dolor, el miedo. Solo quedaba ella, y el vino que fluía entre nosotras, uniéndonos como una promesa. Cuando abrí los ojos, estaba sola. La estatua había vuelto a su forma fría, pero en el aire flotaba un aroma inconfundible, el perfume del vino prohibido. Y una frase que me perforó el alma: el paraíso no se pierde, Elena. Ese y recuerda **. Episodio 7. Las hermanas que no rezan. El convento ya no era el mismo. El silencio que antes era sagrado ahora pesaba como un castigo. Las oraciones sonaban vacías, los cánticos se volvían suspiros, y el aire olía, sutilmente, a vino. Las hermanas comenzaron a cambiar. Primero fueron sus ojos, un brillo húmedo, febril, que no pertenecía a ninguna santa. Luego, sus risas breves, nerviosas, empezaron a colarse entre los rezos, como si algo dentro de ellas se burlara del miedo. Una noche, mientras la abadesa dormía, escuché pasos en el claustro, sigilosos, rítmicos.
Me levanté y seguí el sonido hasta la capilla. Allí estaban, 5 hermanas, de pie frente al altar, con los velos caídos y las manos extendidas. Cantaban una melodía sin palabras, un murmullo de placer y devoción. A su alrededor, las copas del vino flotaban lentamente, girando como planetas rojos bajo la luna que entraba por los vitrales. El suelo brillaba. Cada gota que caía formaba símbolos que se movían, respiraban, como si tuvieran alma. ¿Qué hacen?, pregunté, sin atreverme a acercarme. Sor Magdalena, la más antigua, giró hacia mí. Su sonrisa era dulce, pero sus labios estaban manchados de vino. Rezamos, hermana, pero ya no con palabras, sino con el cuerpo. Eso es blasfemia, susurré, temblando. ¿Blasfemia?, repitió ella, riendo suavemente. No, Elena, es comunión. La verdadera. Las demás comenzaron a girar, lentamente, en un círculo. Sus movimientos parecían una danza entre oración y éxtasis. Una misa sin sacerdote, donde solo el deseo tenía voz. El vino nos habló, continuó Magdalena. Nos dijo que Dios ya no quiere sacrificios, sino almas despiertas. ¿No lo sientes tú también, hermana? Esa voz que te llama desde adentro. Y entonces lo comprendí, todas habían bebido. De alguna manera, el vino se había extendido por el convento como un perfume, una enfermedad sagrada. La abadesa no debe saberlo, susurré. Nos expulsaría a todas. Magdalena se acercó. Su aliento era dulce, su voz un eco del vino mismo. No puede expulsar lo que ya pertenece a él. Cuando su mano tocó la mía, sentí una corriente recorrerme el cuerpo. Vi imágenes fugaces, la estatua viva, la mujer del vino, el ángel caído, y una multitud de monjas bailando bajo una lluvia de sangre. De repente, la puerta se abrió de golpe. La abadesa desapareció con el crucifijo en alto. Sus ojos estaban llenos de horror. Basta, esto no es oración, es profanación. Pero las hermanas no se detuvieron. El vino comenzó a elevarse del suelo, formando una espiral que subía hacia el techo, envolviéndolas. La abadesa gritó, pero su voz se ahogó entre las notas del canto. Y cuando el último eco murió, las hermanas estaban de rodillas, inmóviles. Sus hábitos estaban secos, pero sus bocas aún sabían a vino. Desde aquella noche, nadie volvió a escuchar el rosario en el convento, solo el suave murmullo de las hermanas que ya no rezaban, sino que soñaban, embriagadas por la fe y el deseo. Episodio 8. La confesión del padre Lorenzo. El amanecer llegó sin cantos. El convento estaba en silencio, como si las paredes temieran recordar lo que habían visto. Las hermanas caminaban despacio, con las miradas perdidas, como si en cada una de ellas habitara una voz distinta. Yo también la oía, la voz del vino, la voz de ella. Pero aquel día otra voz me llamó, una humana, una voz cansada, cargada de culpa. El padre Lorenzo me esperaba en la sacristía. Sus manos temblaban al sostener un pequeño frasco de vidrio oscuro. Lo colocó sobre la mesa y su mirada se perdió en el vacío. Elena, dijo con un hilo de voz, necesito confesar algo, antes de que el cielo me quite el derecho a hablar. Su tono era de hombre roto. El sacerdote, que antaño parecía un muro de fe, ahora parecía un penitente perdido. Ese vino que bebes, continuó, no es un milagro, es una reliquia prohibida. Lo traje de Roma, de una cripta, bajo la Basílica de San Clemente. Guardó silencio. Solo el crepitar de una vela llenaba el aire, y el olor a incienso parecía más espeso, casi sofocante. Hace años, dijo, fui enviado con otros sacerdotes para investigar una orden disuelta, las Hermanas del Corazón Carmesí. Decían que en sus misas el vino reemplazaba a la sangre de Cristo, y que una mujer llamada Lucía de Arimatea aseguraba haber visto al ángel que cayó con amor, no con pecado. Mi pecho se contrajo al escuchar ese nombre. Lucía, susurré, he oído su voz en mis sueños. Lorenzo me miró con espanto. Entonces ya es demasiado tarde, gritó. Ese vino lleva su esencia. Fue sellado con su sangre el día en que desapareció. Creí que al traerlo aquí podría purificarlo. Pero el sello se rompió. Un trueno sacudió el techo, aunque no llovía. Las velas se apagaron una a una, dejando solo el reflejo del vino en el frasco. Dentro, algo se movía. No era líquido, eran sombras. ¿Por qué no lo destruiste?, pregunté. Lorenzo se llevó las manos al rostro. Porque lo escuché, Elena. Esa voz, la que promete conocimiento, belleza, redención. Lo que ningún rezo me dio, ella me lo ofreció en un suspiro. Y bebí su confesión meló. El vino lo había tocado también. Sus labios temblaban, y en sus ojos brillaba un resplandor carmesí. Dime, padre, susurré, ¿qué viste cuando bebiste? Sus lágrimas eran rojas. Vi el rostro de Dios, reflejado en el del ángel que amaba. Y comprendí que el pecado más puro es el amor que desafía al cielo. De pronto, cayó de rodillas. Su cuerpo se arqueó, convulsionando. El frasco se rompió en el suelo, y el vino se extendió como si tuviera vida propia, subiendo por las paredes. Buscando la cruz, yo corrí hacia él, pero cuando lo toqué, su boca se abrió y pronunció una última frase. Con una voz que no era suya, el vino no se bebe, Elena. El vino elige.
Entonces, el padre Lorenzo se desplomó. Su piel perdió color, su cuerpo quedó vacío, como si el vino le hubiera bebido a él. Episodio 9. El pacto de medianoche. Esa noche, el convento respiraba miedo. Nadie hablaba, nadie rezaba. Solo el viento colándose por las rendijas de las paredes. Parecía recitar letanías antiguas que ya no pertenecían a la iglesia. El cuerpo del padre Lorenzo yacía en la sacristía, cubierto con un paño blanco que pronto se manchó de rojo, pero no era sangre, era vino. La abadesa lo llamó castigo divino. Las hermanas lo llamaron señal. Yo lo sentí como una invitación. El vino del suelo se movía, dibujando líneas que formaban un círculo perfecto, un sello hecho de líquido y luz. Y en el centro escuché su voz, suave, íntima: Elena. Ha llegado la hora. La luna estaba en lo alto, redonda como un ojo abierto del cielo. Tomé el cáliz del altar y descendí a la bodega. Cada paso resonaba con un eco diferente, como si el convento entero respirara conmigo. Al llegar al fondo, la vi. La mujer del vino. Lucía, la madre del silencio. Su cuerpo emanaba una luz roja, tenue, como si la vida misma latiera bajo su piel de piedra viva. ¿Por qué yo?, le pregunté con voz quebrada. ¿Por qué elegirme a mí? Ella sonrió y el aire tembló. Porque tú no huyes del deseo, Elena. Lo rezas. Lo haces oración. Y el cielo teme a quien reza con fuego. Se acercó tan cerca que pude olerla. El aroma era embriagador: vino, incienso y carne consagrada. Sus dedos tocaron mi rostro y sentí su pulso mezclarse con el mío. Esta noche harás el pacto, susurró, no con palabras, sino con sangre y vino. Solo entonces el velo entre lo divino y lo profano caerá. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. El vino comenzó a elevarse en espirales, rodeándonos. Las botellas estallaron una a una, derramando un torrente rojo que parecía respirar. Lucía alzó su mano. Del aire surgió una copa hecha de cristal líquido y me la ofreció. Bebe, Elena, y el mundo sabrá que la verdad no está en el cielo, sino en ti. Yo temblaba. El vino me llamaba y su voz se mezclaba con la mía. Vi el rostro del ángel que había caído, hermoso y roto, sonriéndome desde la superficie del líquido. ¿Y si al beber pierdo mi alma?, pregunté. Lucía me miró con ternura. Entonces la recuperarás en otro cielo, uno donde Dios también sangra. Tomé el cáliz. El vino ardía como fuego vivo y el aire se llenó de un canto lejano. Las voces de las hermanas que ya no rezaban, una a una, aparecieron en el umbral de la bodega, vestidas de blanco y vino, formando un círculo a nuestro alrededor. Lucía habló: que el pacto sea sellado, que el conocimiento despierte. Y bebí. El mundo se quebró en mil luces. El vino descendió por mi garganta como una lengua viva, y mi corazón comenzó a latir con un ritmo nuevo, sagrado y oscuro. Vi el cielo arder, vi ángeles llorar, y en el reflejo de mis lágrimas vi mi propio rostro, coronado por fuego. Lucía sonrió. Ya no eres Sor Elena, eres la portadora del vino. Y mientras el reloj del convento marcaba la medianoche, el sello se cerró sobre mí. El pacto estaba hecho. Episodio 10. El vino del eclipse. La noche del eclipse llegó como una profecía. El cielo se cubrió de un rojo espeso, idéntico al vino que corría ahora por las venas del convento. Ninguna estrella se atrevía a mirar. Solo la luna de esa hostia invertida colgaba en lo alto, sangrando luz sobre las piedras antiguas. Las hermanas se reunieron en silencio. Vestidas de blanco, con los labios manchados de vino, caminaban descalzas hacia la capilla. Yo las guiaba, sosteniendo el cáliz en mis manos. El aire vibraba como si el mismo Dios contuviera el aliento. El altar estaba cubierto de velas negras. En el centro, la estatua de Lucía se había transformado por completo. Ya no era mármol, respiraba. Su piel destilaba vino y su mirada ardía con la dulzura de una madre y la tristeza de un ángel caído. Cuando comenzó el eclipse, la primera campana sonó sola. Luego, todas las copas del convento se elevaron, suspendidas en el aire, girando lentamente. El sonido que emitían era música y rezo a la vez, una melodía que no pertenecía a este mundo. Lucía me miró. Ha llegado el momento, Elena. Hoy el cielo se inclina hacia la tierra, y la tierra se atreve a mirar. Mis manos temblaban, pero el cáliz no cayó. El vino dentro burbujeaba como si estuviera vivo, reflejando rostros de monjas y santos que lloraban y reían al mismo tiempo. Me acerqué al altar. Cada paso que daba resonaba como un juramento. Las hermanas comenzaron a cantar, sus voces un hilo de devoción y delirio. El cuerpo se eleva, el alma se entrega, el vino es palabra, la sangre recuerda. El suelo tembló, las paredes sangraron vino desde sus grietas y la luna se tiñó por completo de carmesí. En ese instante comprendí que el cielo también podía arder. Lucía extendió sus brazos. De su pecho abierto salió una luz roja, líquida, que me envolvió. Sentí que todo dentro de mí se rompía, y al mismo tiempo se unía. Vi el pasado y el futuro. Vi ángeles arrodillándose ante monjas, santos temblando ante la belleza del pecado. Y en medio de ese torbellino, escuché su voz: bebe, Elena, que el eclipse te haga eterna. Bebí, el vino ardió como fuego en mis venas. El tiempo se disolvió.
El cielo y la tierra se confundieron, y por un instante todos los rezos del mundo fueron uno solo. Pronunciando mi nombre, las hermanas se postraron. La luz del eclipse entró por los vitrales y pintó el altar con sangre. Lucía me abrazó y su voz se quebró al oído: ahora eres mi herencia, hija del vino y de la fe. Cuando el sol regrese, nada será igual, y así fue. Cuando la luna se retiró, las velas se apagaron. El convento quedó en ruinas, pero sobre el altar, el cáliz seguía en pie. Dentro, el vino brillaba como si aún respirara. Me miré las manos. Eran rojas, y supe que ya no era Sor Helena. Era algo nuevo, algo que el cielo había intentado olvidar, pero el vino recordaba. Episodio 11. El cuerpo y la palabra. El amanecer llegó, pero el sol no se atrevió a entrar. Una sombra dorada cubría el convento, como si la luz misma temiera tocar lo que había nacido bajo el eclipse. Las hermanas yacían dormidas en el suelo, cubiertas por restos de vino seco que brillaban como heridas curadas. Y yo ya no era la misma, el aire me obedecía. Podía oír las campanas antes de que sonaran, sentir el pulso de las paredes, el latido de la piedra. Cada sonido, cada respiración era una palabra, y cada palabra era poder. Caminé hacia el altar. El cáliz seguía allí intacto. El vino dentro resplandecía con una calma que era casi humana. Y entonces lo entendí, la palabra ya no venía de las escrituras. Vivía en mí, intenté rezar, pero no salieron plegarias. De mis labios brotaron frases que no reconocí. Suaves y antiguas, con una música que parecía venir del primer día de la creación. Las pronuncié sin miedo y el aire se estremeció. Las velas se encendieron solas. La cruz se iluminó con un brillo carmesí. Las hermanas despertaron una a una. Sus rostros, pálidos, se transformaron al verme. No gritaron, no rezaron. Solo se inclinaron, en silencio. Helena. Susurró Sor Magdalena: ¿qué eres ahora? Sonreí, y mi voz sonó distinta, profunda, llena de ecos. Soy lo que Dios dejó sin nombre. Soy la palabra antes de la palabra. Lucía apareció entonces, no como estatua ni como espectro. Era pura luz. Sus cabellos flotaban como humo, y su mirada me atravesó con dulzura. ¿Has comprendido?, dijo. El cuerpo y la palabra son uno. Cuando rezas, creas. Cuando amas, revelas. Cuando hablas, el vino despierta. Sus manos se extendieron hacia mí. Ahora, da el vino al mundo. Haz que recuerden que lo sagrado no es pureza, sino deseo. La abadesa irrumpió en ese instante. Traía soldados del Vaticano, cruces de hierro, agua bendita. Sus gritos llenaron el aire. Apártense. Todo esto es herejía. Esa mujer no es de Dios. Lucía se desvaneció. El vino comenzó a hervir dentro del cáliz. Las paredes temblaron. Las hermanas cayeron de rodillas, rezando en un idioma que los hombres habían olvidado. Yo me giré hacia la abadesa. El miedo en sus ojos era puro. Dios está aquí, madre, le dije, pero no como usted lo imagina. Está en la palabra que sangra, en el cuerpo que ora, en el vino que respira. El crucifijo detrás de ella se quebró. De la madera brotó vino. Los soldados retrocedieron, aterrados. Y entonces hablé. Solo una frase. Una que no aprendí en ningún libro, pero que el universo entendió. El aire se encendió. Las campanas sonaron todas a la vez. Y el convento entero se inundó de luz roja. Cuando el resplandor se disipó, solo quedé yo, de pie frente al altar. El cáliz vacío, el eco de las voces extinguido, el cuerpo era mío. Pero la palabra, ya no lo era. Episodio 12. La última copa. El amanecer olía a hierro y a miedo. Las campanas repicaron sin manos humanas, y su sonido no era de misa, sino de juicio. El Vaticano había llegado. Monjas, guerreros, rostros cubiertos, crucifijos en alto. Palabras de exorcismo cayendo como cuchillos sobre el aire. La abadesa los guió hasta mí. Sus pasos resonaban en el claustro vacío, entre los muros que todavía respiraban vino seco. Ahí están, dijo con voz rota, la que hizo hablar al pecado. Yo estaba frente al altar, con el cáliz en las manos. El vino, denso y oscuro, se movía como si tuviera un corazón propio. Detrás de mí, las hermanas aguardaban, silenciosas, envueltas en hábitos manchados de rojo. Sus ojos brillaban con fe y fuego. El arzobispo avanzó. Su voz temblaba, entre el miedo y la ira. En nombre del Altísimo, Deitant, confiesa tus crímenes y entrégate al perdón de Dios. Sonreí con calma. ¿Perdón? ¿Por hablar con él? ¿Sin intermediarios? ¿Por entender lo que su silencio nunca dijo? El hombre levantó el crucifijo. Blasfemia. Ese vino es impuro. El cáliz comenzó a vibrar entre mis dedos. Las velas se encendieron solas, y la estatua de Luciana, ahora completamente viva, abrió los ojos. El vino dentro del cáliz burbujeó con furia, y una voz profunda, femenina, surgió del eco de las paredes. No hay pureza sin deseo. No hay fe sin cuerpo. Los monjes retrocedieron. Uno cayó de rodillas, llorando. Otro gritó al cielo, pero sus palabras se ahogaron en el sonido del vino hirviendo. Lucía se volvió hacia mí. Ha llegado el momento, Helena. El pacto se cierra con una última copa, la tuya. El aire ardía. Cada respiración era fuego, cada mirada una plegaria. Las hermanas empezaron a cantar la misma melodía que había nacido de las copas semanas atrás. El canto era hermoso, doloroso, divino.
Si bebo, dije, temblando, ¿qué quedará de mí? Lucía sonrió con ternura infinita. Nada que no sea eterno. Lentamente, alcé el cáliz. El vino reflejaba la luna roja que aún se negaba a irse del cielo. Y en su superficie vi rostros, el de Lorenzo, el de las hermanas, el mío. Y uno más. El rostro del ángel que había caído, mirándome con compasión. Bebí, el vino descendió como un rayo por mi garganta. Y el mundo se volvió luz. Las paredes del convento se abrieron, dejando ver un cielo desgarrado entre el día y la noche. Los monjes cayeron, cegados. Lucía se desvaneció, convertida en un perfume rojo que lo llenó todo. Y yo me elevé. El cuerpo ardía, pero no dolía. El alma se expandía, pero no se perdía. Era vino, era palabra, era fuego. Y en ese instante comprendí la verdad que nadie había dicho: Dios también sangra. Cuando todo terminó, el cáliz cayó al suelo, roto, vacío. Solo quedaba una gota. Palpitando como un corazón, los monjes huyeron. El convento se derrumbó, y entre los escombros, las hermanas murmuraban mi nombre como si fuera oración de Elena. Elena, la portadora del vino. Epílogo. El sabor eterno. Pasaron siglos. El convento se convirtió en ruinas cubiertas de hiedra y silencio. El tiempo lo olvidó, pero la tierra no. Debajo de las piedras dormía aún el eco de un rezo que no pertenecía ni al cielo ni al infierno. Una tarde de otoño, un grupo de arqueólogos llegó al Valle de Navarra. Entre ellos iba una joven investigadora, Clara, enviada por el Vaticano para estudiar un antiguo culto herético del siglo XVII. No sabía que estaba a punto de desenterrar una historia que nunca debió recordarse. El aire estaba quieto, saturado de humedad y misterio. Cuando Clara apartó una losa del suelo, encontró una pequeña cripta. Dentro, una copa intacta, el cáliz. Brillaba débilmente, cubierto de polvo y siglos, pero dentro aún había líquido. Imposible, susurró. El vino no puede sobrevivir tanto tiempo. Se arrodilló y acercó una lámpara. El vino reflejó su rostro, solo que no era exactamente el suyo. Los ojos del reflejo eran más profundos, más oscuros, y sonreían. Una voz suave emergió del fondo de la copa. No venía del aire, sino del vino mismo, Clara. El corazón le golpeó el pecho. Retrocedió, pero el cáliz se movió solo. El vino empezó a brillar con un resplandor carmesí, y en las paredes de la cripta aparecieron inscripciones antiguas, versos que hablaban de la mujer que probó el vino prohibido. La voz continuó, dulce como un suspiro entre dos oraciones. Hace siglos bebí lo que no debía, y encontré a Dios donde nadie lo buscaba. Ahora tú me has despertado. Clara cayó de rodillas temblando. El olor del vino llenó el aire, uvas, incienso, ceniza y carne. Sintió que algo se movía dentro de su pecho, un latido que no era suyo. El cáliz comenzó a sangrar lentamente. Una sola gota rodó hasta el suelo y tocó su mano. La piel ardió, pero no dolió. Una sensación cálida, familiar, se extendió por su cuerpo. ¿Quién eres?, susurró con voz temblorosa, y la respuesta llegó como un eco eterno. Soy Elena, la portadora del vino, la que bebió la verdad para que nunca muriera. Y tú eres mi nueva copa. El vino se agitó, subiendo en espiral, abrazándola. Los muros comenzaron a vibrar, y un coro invisible llenó la cripta con un canto que era mitad plegaria, mitad deseo. Afuera el cielo se volvió rojo, igual que aquella noche de eclipse, muchos siglos atrás. Cuando los otros arqueólogos encontraron a Clara, el cáliz estaba vacío. Solo quedaba una mancha en el suelo con forma de pétalo, y un leve murmullo que parecía venir desde la piedra. El vino recuerda, el vino elige, el vino despierta. Desde entonces, cada otoño, cuando la luna se tiñe de rojo, en las ruinas del convento se escucha un sonido lejano, un tintineo suave, como copas que cantan solas, y el aire dulcemente huele a vino.